En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, tú que a medida que pasan los días, a pesar de quiénes somos y a pesar de cómo nos comportamos, tú no nos abandonas. Tú eres un Padre ejemplar. Tú, bendito Dios, que provees a cada momento cuanto necesitamos. A ti me dirijo para darte gracias por el momento, independientemente de que nos das la vida, el regalo de la salud, de un trabajo, de un hogar. Gracias, mi Padre bendito. Y te pido pues nos acompañes para que seas tú quien hable por medio de lo que vamos a compartir hoy, para que todo sea de edificación para cada uno de nosotros. Bendito Dios, acompáñanos esta tarde. Es importante todo cuanto de ti se trate. Por eso te pido no nos abandones. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Católico, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que dispuesto, como yo, a escuchar un poco de este compartir que vamos a tratar y a leer el Santo Evangelio para ver qué nos quiere decir el Señor al hablar de este pasaje. Vamos a darle pues a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 15, y búscale, mi hermano, si no le apuntas, pero atento a lo que se va a leer hoy. Va a ser importante como siempre. Esto está tratando después de que Jesús le estaba dando ejemplos y ya diciéndoles, ¿verdad?, qué era lo que acontecía o qué pasaba. Y para pues que la multitud entendiera de cómo hay que manejarnos en esta vida de pruebas. Y en este caso vamos a ver qué nos dice esto, ¿ok? En el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11, que estoy seguro que ya lo has escuchado. Vamos a leerlo. Y dice así. Y siguió hablando Jesús y dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó todos sus bienes viviendo con libertinaje. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia casa de su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo. Póngale un anillo en la mano y unas sandalias en los pies.
traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos con una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto. Se había perdido y ha sido hallado. Y acontecieron que celebraron con una fiesta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ok, he escuchado en alguna ocasión incluso de un sacerdote que muchas de las veces a esta parábola le llamamos o se le hace llamar, casi en la mayoría de los casos, la parábola del hijo pródigo. Pero vuelvo y repito, de un sacerdote me tocó escuchar en alguna ocasión de que dijo que erróneamente se le llama de esta manera. ¿Por qué? Que porque siendo así, el hijo que fue, despilfarró, hizo cuanta maldad se le ocurrió hasta terminar con sus bienes, en sí, es mal llamada la parábola porque el que provee o el proveedor es el padre. Entonces no se le puede llamar el hijo pródigo. Solo este sacerdote sabe, ¿verdad? Pero como que me hace sentido y pues por eso lo mencionaba, para que tú lo medites y no sé qué pienses al respecto. Al escuchar de esta parábola, ¿en qué papel te colocas tú? Bien puede ser en el del hijo perdido, ¿verdad? Que siempre nos enfocamos en eso, pero también puede ser en el padre. Si tú ya eres padre, tal vez estás pasando por una complicación con un hijo o una hija que anda o va por el camino del error, como en este caso el muchacho. ¿Ves cómo ya nada más nos enfocaríamos en ver lo que aconteció, los errores del hijo perdido, que es de lo que más trata esta cita bíblica? Ya podemos ver en que tal vez nos podemos poner en el papel de padre con algo que estás pasando con tu hijo. O tal vez está siendo ese hijo que se está yendo de casa, que se está perdiendo. Hay mucho que meditar, hay mucho que profundizar. O puedas bien ser el hijo mayor, el cual ve cómo a pesar de que el hermano o los otros hermanos hacen lo que hacen y el papá todavía hace por recibirlos o no premiarlos, sino que alegrarse y festejar porque han vuelto. Sí, pero aquí viene el por qué un padre, para no ser sinvergüenzas y querer decir como que, pues qué bonito, ¿no? O qué bien que si yo hago lo que haga y un día regreso a casa, mi padre me va a recibir como si nada. Aquí viene el por qué pasó de que sí lo recibió y al punto de festejar. Porque este muchacho, después de haber hecho lo que hizo y tocar fondo, llegó al punto del arrepentimiento, por ese sentimiento de tristeza, de abandono, de vacío interior que estaba experimentando. Eso lo hizo tocar fondo y reflexionar y darse cuenta del error en el que estaba. Por lo tanto, cuando llegó a casa de padre, llegó arrepentido. Esto, mi hermano católico, esto es lo importante de que sí, tal vez si estás en ese puesto en este momento en el papel de hijo perdido, de que te andas desviando y todo eso, sí es probable y posible que el Padre nos reciba de vuelta, pero tenemos que volver con un sentimiento de arrepentimiento. Esto es lo que importa. De no ser así no tendría sentido. Porque tú podrías hacer cosas, regresar, se te perdona, pero vas a volver en el mismo camino. Y de eso no se trata. Eso significa o quiere decir que no hay un arrepentimiento sincero en tu corazón. Si en este caso eres el hijo perdido, ¿ok? Vayamos a con el padre. Si estás tomando el papel de papá y si estás dispuesto, tú quieres que ese hijo que se pierde o que se está desviando regrese, porque estás dispuesto a perdonarlo, a ser misericordioso con él. Ten en cuenta que es algo muy difícil, porque aquí otro dato del padre que esperaba a ese hijo que se ha ido. Las escrituras dice de que tenía ganado, ¿verdad?
tenía empleados. Al darle fortuna en vida a este muchacho es porque tenía bienes, o sea, ah, pues sí, o sea, tenía bienes a su disposición, estaba pudiente el hombre. Porque este hombre, si tenía los medios, por decirlo así, si tenía la posibilidad de mandar a que buscaran a su hijo, ¿por qué no lo hizo? Si ves qué tan importante es meditar en estos pasajes, porque hay mucho que aprender y sacar de ello. No lo hizo. ¿Por qué? Porque él bien hubiera podido negarle la herencia antes de partir a ese muchacho. Pero el muchacho lo quiso así. Entonces él permitió por libertad propia del muchacho. Aquí ya vamos a hablar ahorita del cómo nos tiene Dios, ¿verdad? En cuanto a lo divino. Estamos hablando de cómo pasó ahí a cómo sucedería terrenalmente. Pero ya en lo divino ahorita vamos a mencionar cosas, o lo podemos ir adentrando ya, hablando de Dios para con nosotros. Dios siempre se dispone. Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos, pero siempre y cuando nosotros, ya después de haber llevado una vida de desorden o de cosas que no son agradables a Él, regresemos, pero lo hagamos con un corazón sincero. Y para nuestro Dios no hay ningún problema. Él nos ama. Él nos ama. En cuanto al hijo mayor, tal vez tú seas en este momento el del papel del hijo mayor, que no te gusta, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que menciona del hijo mayor, no menciona más las escrituras más de que sintió coraje, lo que naturalmente, normalmente, pero no hizo nada malo. Nada malo queriendo decir como que él tal vez dejó que pasara pues cierto tiempo y que todo se apaciguara y poder ah, pues poder pues masticar, ¿verdad? Todo eso que él había pasado y que le causó desánimo, le causó coraje, le causó decepción al ver que el padre, a pesar de lo que había hecho su hermano, lo recibía como lo recibía. Y tal vez también por no entender el amor de su padre. Es posiblemente que él, aún siendo el hijo mayor, por eso es que estaba todavía en casa del padre, a lo mejor todavía no era papá. Por eso no entendía a su padre. Ves que nos podemos poner en, ya sea tú, mi hermano y yo, en este momento, tanto nos perdón, tanto nos podemos poner en los zapatos de ese hijo que se ha ido, que ha hecho desorden y todo, pero ha regresado con arrepentimiento. Es bueno meditar en esto en cuanto al hijo perdido. O tal vez estás en los zapatos del papá, de que estás experimentando con tristeza de ver que tu hijo, tu hija se está perdiendo, que anda por el camino no correcto, que se niega a, ¿verdad? A tus consejos, a tus correcciones, que se niega a que tú lo quieras ayudar, por decirlo así, para que pues no pase lo que con que terminó yéndose. Pero si es así, piensa en la paciencia que pudo haber tenido este padre para que tú pidas a Dios, y ojalá Dios quiera que en tu corazón ponga esa paciencia y esperes en Dios. Precisamente en Él hay que esperar para que si estás en el papel de padre, no te impacientes y clama a Él, porque la oración tiene poder y la sangre de nuestro Cristo Jesús tiene poder para que ese hijo que se te está yendo, se te está descarriando, vuelva. Pero no te olvides de esto. Si estás en el papel de padre, dobla rodilla por lo que más quieras y te lo aconsejo en el nombre de Cristo. Ora, ponte a rezar por tu hijo, que es algo tan poderoso que tarde o temprano, si haces eso, a tiempo de Dios, Él regresa. Ese hijo regresa. Y como pasó con el hijo perdido, el hijo pródigo, regresa con arrepentimiento para darse cuenta del error en el que está. Reza, ora por tus hijos. Amén. Ya tenía la intención, ya días de compartir sobre esto, porque sí,
Este, y simplemente por eso, porque me daba cuenta, digo, bueno, ¿por qué al leer este pasaje siempre nos ponemos a leer y como que es la parábola del hijo pródigo o la parábola del hijo perdido? Y nos enfocamos nada más en él y todo el tiempo, oh, como en el hijo perdido, para poner un ejemplo de nosotros mismos o de un hijo o de algún familiar de alguien más. Pero todo el tiempo al tocar este pasaje hablamos del hijo perdido, ¿verdad? Pero aquí hay otros personajes. Ciertamente sí, siempre vemos al hijo perdido, el que se ha ido. Pero ¿nos hemos puesto acaso a pensar en que por qué es que este hijo, y literal, la escritura habla sobre, ha pedido su herencia, cuando a ciencia cierta nosotros humanamente o en lo terrenal sabemos que una herencia se reparte o se pide o incluso ya ves que ahorita malamente se pelea o tontamente por no decir otra palabra, las herencias se andan peleando, pero ya una vez que el papá o los papás parten de esta vida, una vez que el papá ha muerto, si es que el papá ha heredado o ha dejado bienes, es que vienen, ¿verdad? La repartición de las herencias o las peleas, los conflictos, tontamente. Pero bueno, ok, esto es en algo que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar. ¿Por qué este hijo, aún su padre? Y da mucha tristeza si nos pusiéramos a profundizar o a decir, oh, es verdad. ¿Por qué este muchacho tonto, lo voy a decir yo, este muchacho tonto, se le ha ocurrido pedir herencia cuando su padre aún no ha muerto? ¿Te das cuenta, mi hermano católico? ¿Te das cuenta qué triste es que, por decirlo así, para este muchacho, haz de cuenta, su padre ya estaba muerto? ¿Por qué se le ocurre hacer algo así de aún su padre estando en vida, pedir la herencia? Cuando regularmente o por lo natural es ya una vez que el padre, perdón, ha partido de este mundo, pero el padre de este muchacho todavía estaba con vida. ¿Por qué le pide herencia? Estoy seguro que muchos no nos hemos puesto a pensar en esto al escuchar este pasaje y al mencionar de que este muchacho, porque habla del hijo más joven, ¿verdad? Que es el que pide la herencia. ¿Por qué? ¿Por qué si el padre no ha muerto? Vuelvo y repito, qué triste, ¿no? Pensar en que tal vez para él el padre ya había muerto. ¿Por qué? ¿Por qué tal vez pensó él así, que para él el padre ya había muerto? Porque se le ocurre pedirle herencia estando su padre en vida. Y estando en vida él iba a agarrar todo lo que supuestamente le pertenecía e irse lejos. Y yéndose lejos es para ya no querer saber nada de sus parientes o sus familiares. Pero bueno, esa es una. Que tal vez pocas veces nos adentramos, ¿verdad? En eso, en ese punto de vista, o en ese dato. Pero hay otra cosa, en que no nada más en este pasaje o en este diálogo que Jesús tiene con sus discípulos, no nada más menciona al hijo que se va, al joven, al que despilfarra, al que pide herencia, ¿verdad? Hay otro hijo mayor y hay un padre. Aquí viene. Acontece, después de que el hijo perdido regresa y que hace lo que hace con su dinero a punto de quedarse sin nada, que el mensaje de esto, de cuando el hijo regresa, es de que este hijo ha tocado fondo. Ha tocado fondo. Es por eso que regresa, porque se ha dado cuenta de lo que en realidad ha perdido, de lo que en realidad vale la pena, que el valer la pena no fue solamente lo que antes para él era eso como herencia, a hacerlo sentir tal vez en cierto momento nada más con poder, porque tenía dinero, porque agarró, ¿verdad?, bienes o pertenencias. Pero mira aquí lo que acontece, que al paso de los tiempos y por no saber administrar y por su mala cabeza, pierde todo, al punto de que
Es lo que le hace ver y darse cuenta que lo que en realidad vale la pena no es tanto esa fortuna, eso que tanto ah, le dieron en herencia, sino a lo que ahora va a regresar, que es al amor de ese padre, que va a descubrir qué tan grande es al llegar a su padre y que su padre lo recibe con tanto amor al punto de ponerle un anillo, de tratarlo como si no hubiera pasado nada. ¿Ves por qué te digo, mi hermano? Católico atento, ¿ves por qué te digo que trae tanto mensaje si nos adentramos en este pasaje? No es simplemente el, eso de que tal vez para él ya había muerto el padre, sino que el muchacho tocó fondo y se dio cuenta de en realidad qué es lo que vale la pena al regresar con su padre. Ahora, vamos a ver qué descubre ahí también. Misericordia, la que muchas de las veces, perdón, esa misericordia que muchas de las veces nosotros clamamos al cielo, Él la experimentó por medio del Padre, de su Padre, que a pesar de que había ido y hecho lo que había hecho, el Padre sin rencor lo recibe, al punto de ponerle un anillo, de vestirlo con una túnica y ponerle sandalias en sus pies y matar un becerro y hacer una fiesta para celebrar de que ese hijo que se había ido, que lo tenían como muerto, ahora regresaba. Pero ¿morir a qué? ¿Ves por qué te digo, mi hermano? Del mensaje tan importante que puede traer un simple pasaje, porque mira qué tanto se leyó. Un simple pasaje, una simple parábola, pero trae mucho mensaje. Pero bueno, sigamos. Y en cuanto a cómo lo recibió el Padre, y ahí se muestra una misericordia, amor, ¿verdad? El cual, este, ahí ya podemos mencionar del otro personaje que existe en este pasaje, que es el hijo mayor. Y hay otras cosas que pasan, ¿verdad? Y ahorita van a ver por qué quise tratarlo de qué pasó con el hijo, ¿verdad? Qué es lo que hace, qué es lo que verdaderamente importa en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que se perdió. Y ahora con el amor y la misericordia que el Padre mostró a pesar de que había hizo lo que hizo. Ahora, el hijo mayor, él está presenciando de que después de que hizo lo que hizo este muchacho, el Padre lo recibe como si no hubiera pasado nada. Por naturaleza, ahí entra lo que nosotros siempre sentimos y nos mostramos ante cuando vemos que a alguien, por decirlo así, sin merecerlo, le premian o le va bien. ¿Qué sentimos? Coraje, envidia, tal vez, que no es buena, ¿verdad? Pero aquí lo podemos ver que por naturaleza y humanamente este muchacho, el mayor, lo experimentó, le dio coraje. Y sí le reprochó al padre que por qué después de haber hecho lo que hizo, regresa y él como si nada lo recibe y hasta el punto de hacer una fiesta. Él se molesta. Y le dice el padre, hijo, él celebra, ¿verdad? Le hace ver que él celebra de que este hijo ha vuelto. Es lo que él celebra de este muchacho, no por lo que hizo, no por la manera en que hizo las cosas, de que fue, despilfarró y hizo mal, y no sé qué tantas cosas haya hecho para terminar como terminó, al punto de desear la comida de los cerdos que él cuidaba en ese tiempo que se perdió. Pero bueno, el padre le hace ver que hay cierto punto de la vida donde él, como padre, con amor de padre y por misericordioso, él no le importa que ya haya pasado eso. Él lo dejó atrás, lo echó al olvido. Lo que importa es que su hijo volvió a casa. ¿Qué tan grande es el amor de un padre? Comencé diciendo que ciertamente nosotros cuando escuchamos esta parábola nos enfocamos nada más en el hijo pródigo o en el hijo perdido, ¿verdad? Pero debemos de ver lo que ya mencioné ahorita, de que hay otras dos personas, el padre y el otro hijo mayor, ¿verdad? Que experimentó molestia, coraje. Aquí viene en qué tenemos que ver.
de este pasaje nosotros, ¿verdad? ¿En qué papel te colocas tú, mi hermano? En eso consiste el meditar, el profundizar, el hacer un examen de conciencia. Ya lo mencioné, ¿verdad? Varias ocasiones, perdón, pero que sea para que no se nos olvide de que hay más personajes en los cuales hay que enfocarnos y sacar de, oh, es verdad, ¿verdad? Esto no habla nada más de ese muchacho joven que se fue. Habla de un padre también, que estuvo paciente, que con amor y misericordia esperó hasta que eso sucedió, de que el hijo regresaba, arrepentido, claro que sí. Esto es lo bonito de este pasaje. Muestra el arrepentimiento que mostró este muchacho. Habla del amor, de la misericordia de ese padre, ¿verdad? Al aceptar para atrás a su hijo y de este hermano mayor del cual sintió lo que sintió, pero tal vez por esto, porque tal vez era el mayor, pero aún no experimentaba el papel de padre. Era por eso que pues sintió lo que sintió como coraje, aunque él sabía que lo de su padre era de él, porque todo el tiempo él estaba con él. Pero bueno, lo dejamos aquí, mi hermano católico. Profundiza con calma, con paciencia de lo que estamos hablando ahorita. Escucha este pasaje, léelo si es posible, y en esto que estamos compartiendo medita y verás qué enriquecedor es esto. Y vamos a pedirle pues a Dios que nos ayude, ¿verdad? A que podamos nosotros pues poder masticar adecuadamente todo lo que esto eh, es como alimento para nosotros, la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios eterno, por lo que nos has permitido compartir hoy, te doy gracias y yo sé, Padre Santo, que tú te vas a manifestar y te pido, Dios, que derrames la obra de tu Espíritu Santo, que es tu poder, para que nos guíe y podamos desenvolver correctamente los mensajes que nos traen a leer estos pasajes, que ciertamente es tu palabra, la que has dejado tú plasmada, para que aprendamos de ella y ya no nos despeguemos de ello, porque ciertamente lo has dejado tú como alimento para nuestro espíritu. Así lo creo pues que lo harás. Bendito Dios, que tú no nos dejas en estos momentos y eres tú quien estás al centro de estas conversaciones o charlas o explicaciones para que entendamos de la mejor manera posible. Así lo creo pues y te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mi hermano.